Bien, que el Señor os bendiga mucho en esta noche. Estoy muy agradecido al Señor de estar entre vosotros y que el Señor lo haya puesto en el corazón de su siervo Antonio, que pueda encontrarme en este lugar, aunque sea a la distancia, por medio de estos medios que el Señor ha puesto en nuestro alcance y poder compartir con vosotros la palabra del Señor. Un tema que el Señor puso en el corazón a su siervo y que me transmitió para que pudiera desarrollarlo. Y creo que, como se decía en la introducción del programa, es un tema serio, un tema verdadero y, por supuesto, un tema necesario. Temores e inseguridades. Y yo lo quiero hacer entrando directamente en el tema, permitirme que entremos directamente en la palabra del Señor, porque voy a comprimirla todo lo que pueda para que pueda quedar en la retina de la memoria de todos aquellos que nos están oyendo en esta noche y que en días posteriores pues nos van a seguir oyendo. Decía que en la introducción del programa se decía que el temor y la inseguridad era algo que todos los seres humanos en cierta medida tenemos. Y yo cuando lo escuchaba decía, es verdad, es la mejor introducción para un programa porque nosotros, aunque tenemos nuestra mirada puesta en el cielo, nuestros pies están en la tierra y entendemos que todos los hombres, en cierta medida y en cierta proporción, todos tenemos miedo. Incluso una persona que dice que no tiene miedo, pues sí es una persona temerosa para nosotros, porque es alguien desbocado. El que no tiene miedo a nada, pues no es una persona que está bien o que sea equilibrada en esta forma de pensar. Pero el miedo y las inseguridades, en cierta medida, son emociones naturales y básicas que van con el hombre. Y muchas veces este miedo pues, nos ayuda a prever con prudencia lo que puede acontecer en cualquier circunstancia. Pero claro, como decía su siervo al principio, como decía Antonio, el problema de esto no es el miedo que todo el mundo sentimos, porque, y más en los tiempos que vivimos, el que diga que no tiene miedo en el mundo que nos rodea y cómo se están desembocando todas las cosas, aunque el Señor ya nos preveía en la palabra del Señor todo lo que iba a acontecer, pero, pero es cierto que tenemos que tener miedo. Hace poco salimos de una pandemia que ha afectado al mundo entero, pandemia, nos metemos en la guerra de las naciones, cómo se están levantando unos países en contra de otros, con conspiraciones internas que nosotros desconocemos, pero ellos sí lo saben, y es normal cierto temor. Pero lo que es un problema para nosotros y para toda la humanidad es cuando el problema del miedo y la inseguridad lo hacemos como parte de nuestra vida, como parte de nuestro comportamiento. Y es ahí donde nos damos cuenta que ya no es un problema natural del ser humano, sino que tiene que ver con la índole espiritual. Y como es un problema espiritual, tenemos que resolverlo espiritualmente. Porque si algo que es espiritual intentamos resolverlo con una mente carnal, lo que vamos a hacer va a ser agravarlo aún más. Por eso hay gente que no sale de este problema, de este temor, de esta adversidad, porque cada día se va haciendo más grande, porque está inventando las cosas espirituales, intentando resolverlo, alimentándose de la carne. Y es un problema que se agrava más. Por eso decía que los problemas espirituales hay que resolverlos con una mente espiritual. Yo creo, meditando en este tema, que todo nace desde la premisa de la desconfianza. Cuando uno no tiene confianza, pues el presente, al presente tiene una duda en su forma de vivir, pero es que el futuro tampoco le mira con entusiasmo porque no sabe lo que le espera. ¿Qué hacemos entonces en esos temores, en esas incertidumbres e inseguridades? Pues buscamos en los amigos más cercanos que tenemos. Y claro, es verdad que un buen amigo te puede ayudar, y mucho, pero cuando te ayuda momentáneamente, circunstancialmente, porque mientras estás con tu amigo, pues puedes dejar de pensar en ese miedo, en ese temor, en esa incertidumbre, en esa circunstancia o rebelión que tienes internamente, pero cuando ese amigo se marcha y tú te vas a tu casa, posicionalmente sigues igual. O sea, que puede ayudarte circunstancialmente, pero no puede quitarte del problema posicional en el que te encuentras, porque ya hemos hablado que es de una índole espiritual. ¿Qué podemos hacer? Pues buscarlo en el núcleo familiar, en algo todavía más cercano, en los lazos de sangre, pero incluso nuestros familiares más directos también fallan. Y tú dirás, mi familia, porque los familiares también son hombres, como tú y como yo, y está establecido que todo
hombre al final acaba fallando. De hecho, la palabra del Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No porque tengas que desconfiar de todo el mundo, sino porque no puedes basar toda tu confianza en un hombre, porque al igual que tú fallas, los hombres también fallan. De hecho, en una ponderación desmesurada, en una exageración de Dios, que en este tiempo no sería tan exagerado, viendo las noticias, el Señor dice: aunque la madre se olvide de lo que ha dado a luz, el caso familiar más directo, una madre, y dice la palabra del Señor que puede olvidarse. De hecho, ya lo estamos viendo, cómo las mentes están en un grado de perversidad tan grande que incluso dejan a los niños en los hospitales y se marchan. Y perdonadme en esto, los hemos encontrado en medio de la televisión, que lo hemos visto, en cubos de basuras, o sea que son mentes depravadas y ligadas al mal. Puede olvidarse de lo que ha dado luz, pero dice el Señor: pero yo, el Señor, no me olvido. Es ahí donde el Señor nos incita a tener la confianza establecida en el Señor. Por eso el Señor hace un llamado a toda la humanidad, y en esto yo pensaba, y cuando digo a toda la humanidad, estoy hablando que el Señor no lo hace de una manera selectiva, sino que el Señor llama en su amor benevolente a todo el mundo, da igual en la circunstancia en la que te encuentres, da igual el temor que tengas en el corazón, da igual las iras que tengas por dentro, los sentimientos heridos que aún no han sido resolvidos y siguen sangrando, da igual en el país que te encuentres, da igual la etnia, da igual el color, el Señor hace un llamado en su amor benevolente y con los brazos extendidos el Señor dice: venid todos a mí. El Señor no te dice que cambies para venir a Él, pero sí te aseguro que el que viene a Dios cambia, porque el Señor lo transforma, no se queda igual. En ese amor de benevolencia, cuando el Señor llama a toda la humanidad, lo hace con los brazos abiertos. Y yo recordaba que el Señor en la cruz del Calvario moría con los brazos extendidos. Y es verdad que en ese sufrimiento al Señor le clavaban las manos, y a mí se me antojaba pensar que cuando el Señor bajaba de esa cruz y ascendía al reino de los cielos sentándose a la diestra del Padre para interceder por ti y por mí, creo que el Señor sigue en la misma posición, con los brazos extendidos. Y sigue el Señor con los brazos extendidos y no ha cambiado esa posición, pero ya no de sufrimiento y de dolor, sino esperando a que tú vengas con tus inquietudes, a que tú vengas con tus rebeliones, con tus miedos, con tus angustias, para que el Señor pueda abrazarte y, estando en el Señor, en esa confianza en sus manos, puedas descansar y estar seguros. Y yo te voy a leer un texto que leía ayer, que es en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículos 7 al 8, la palabra del Señor dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Qué bonito, qué precioso. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Quiere decir que los que han buscado al Señor jamás sufrirán el desamparo de Él. Dios ampara a todo aquel que quiere buscarle, porque dice la palabra del Señor que aquel que le busca, jamás Dios le echa fuera. Y dice la palabra del Señor y comienza diciendo: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Claro, esto me hacía pensar, porque si hablamos de confianza y de buscar la confianza en alguien que realmente puede cambiar y revertir nuestra situación, que es el Señor, porque ya decíamos antes que es de índole espiritual, claro, ¿cómo vas a confiar en alguien que no conoces? ¿Tú prestarías las llaves de tu casa con tu familia dentro? ¿Tú prestarías tus cuentas bancarias con los números de las tarjetas a un desconocido? No, imposible. No puedes hacer eso. Por eso el Señor, antes de que en Él confíes, ha mostrado aquí y ha mostrado por medio de su palabra. En la revelación del conocimiento de la verdad que está escrito en la palabra, ahí podemos conocer al Señor. Y cuando conoces al Señor más íntimamente en tu cuarto en oración, tienes una intimidad con Él, te invita el Señor a conocerle, y en ese grado de amor incondicional, entonces puedes depositar la confianza en alguien que sabes que jamás te va a fallar. De hecho, no sé si estás de acuerdo en esto, el hombre emocionalmente no está preparado para vivir sin el Señor. Yo recuerdo que la Biblia dice en los evangelios, allí donde el Señor marchaba y predicaba la palabra, venían todos los enfermos de todas las provincias de alrededor. Incluso venían de distintas ciudades porque sabían que el ministerio del Señor desempeñaba que aquel que venía a él, el Señor lo sanaba. Fijaros que tal se extendió su fama que muchos le seguían.
Y aquel que venía con su dolencia, el Señor lo sanaba, porque uno de los nombres del Señor es Dios Rafa, que significa Dios es mi sanador. Con lo cual, todo aquel que venía al Señor, el Señor terminaba sanándolo. Yo creo que en este tiempo el brazo del Señor aún no ha sido cortado. Y el Señor, en honor a su nombre, el Señor sigue sanando, pero fijaros bien, da igual la enfermedad de la índole que sea, psicopática, almática o sentimental, o cualquier enfermedad mecánica. Si Dios quiere y está en su voluntad, el Señor puede hacerlo, porque el brazo del Señor aún sigue extendido y sigue sanando a todo aquel que lo necesita. Pero fijaros que esos enfermos iban delante del Señor porque ellos sabían que estaban enfermos. Por eso dice la Biblia que solamente el enfermo tiene necesidad de médico. ¿Cuál es la postura que adoptamos en este tiempo? Creemos que nosotros mismos podemos proyectarnos y sanarnos a nosotros mismos. De hecho, hay por ahí mucha manifestación humanista que dice tú sí puedes, tú sí vales, siga hacia adelante. Claro, esto lo hace porque quieren independizar a Dios de tu vida. Y cuando sacas a Dios de tu vida, eres un juguete roto en manos de tu adversario. El Señor sanaba a la misma vez que predicaba, pero fijaros, jamás el Señor sanó a nadie por fuera sin que primeramente el Señor lo hubiera sanado por dentro. Iban delante del Señor y lo primero que decía el Señor, tus pecados te son perdonados. Y una vez que era sanado por dentro, entonces el Señor le decía, levántate, coge tu lecho y vete a tu casa. Jamás el Señor sanó a alguien por fuera si primeramente no experimentaba el perdón por dentro. Yo sé que en este tiempo sufrimos muchos temores, como la introducción al programa, muchas adversidades, estamos sufriendo quimeras internas que nadie puede sanarnos porque nadie mejor que nosotros mismos y Dios nos conocemos a nosotros mismos. Y hay heridas que en este tiempo siguen sangrando y tienen que sanarse. Y esa herida está provocando en nosotros cierto temor que no nos deja extendernos hacia el propósito. Por eso el Señor sanaba, pero antes perdonaba. Y tú antes de sanarte de tus temores, tú antes de sanarte de tus inseguridades que no te dejan extenderte, tienes que tener el perdón y experimentar el perdón de Dios en tu ser. De hecho, cuando el Señor predicaba el sermón, después de haberlos ayudado a todos aquellos que tenían esas enfermedades, y predicando los confrontó con su pecado. Pero claro, eso ya no pasa. El Señor, en tiempos de necesidad, había multiplicado los alimentos y todos se fueron con el vientre lleno, pero cuando el Señor empezó a predicar y confrontarlos con su pecado, no todo el mundo le seguía. Ya no era tanta la multitud. De hecho, los propios apóstoles y discípulos, cuando el Señor predica esta palabra de confrontación, le dice, Señor, es que duras palabras dices. Y el Señor, sin bajar un ápice, el mensaje, los queréis ir vosotros también. Y entonces, en medio del concilio, en esa manifestación, sale Pedro y le dice, pero Señor, ¿dónde vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Aquel que ha sentido el poder del Señor en él, que ha experimentado la presencia del Señor, sabe que no hay nada que pueda sustituirla. Por eso dice la Biblia, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Ahora, cuando estamos desligados del gobierno de Dios, cuando nos independizamos de este gobierno, entonces surgen las dudas, las inseguridades, los temores, las aflicciones, y es ahí, y este punto quiero puntualizarlo mucho, porque es ahí donde Satanás, que es padre de mentira, va a intentar maquinar y hacer daño. Por eso dice la Biblia, no ignoréis sus maquinaciones. Aquel que se viste de ángel de luz, espíritu de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, la serpiente antigua, que Jehová Dios lo reprenda esta noche, va a intentar desordenar tu mente para que desordenando tu mente empobrezca también los sentimientos y el corazón. Quiere decirse que va a producir que psicopáticamente, psicológicamente, desordene, te desubique de tal forma que veas donde no hay nada y donde tengas que ver que no tengas ninguna visión. De hecho, de esta forma va a poner sentimientos en el corazón dubitativos que de tal forma ese sentimiento, cual sea tu sentimiento, así va a ser tu situación. Por eso hay a veces que intentará inducirte para que no sientas absolutamente nada, que seas un indolente a todas las cosas, que nada te dé miedo,
o de lo contrario, que todo produzca miedo en ti, que todo te haga mal. Y tenemos que guardar un equilibrio entre lo que sentimos y lo que sabemos, entre lo que sabemos y lo que sentimos. Porque Dios quiere, dice el libro de Romanos, renovar el espíritu de tu mente, para que una vez renovando el espíritu de tu mente y quitando las tinieblas que hay en la mente, venga la luz de la palabra, y esa luz de la palabra caiga al corazón y el corazón sea transformado. Y de esa forma, lo que sabes también se convertirá en lo que sientes, y esa forma va a ser la que exteriorice en la forma de actuar. Amén. Que bendito sea el Señor. Por eso, Elías, que era un hombre de Dios, dice la Biblia, sujeto a pasiones, como tú y como yo. Quiere decir que también tenía miedo, que también tenía luchas internas, que sufría el pobre, que sufría cuando sus hermanos eran oprimidos, cuando él se oprimía. Tal era su mentira que decidió un día matarse con los 400 profetas de Baal en el Monte Carmelo, él solo, porque sabía que el Señor estaba de... No tuvo temor en absoluto, pero más tarde una mujer llamada buscar su cerebro, echarse a dormir bajo y clamar a Dios por su vida para que el Señor le mate porque no quiere vivir. Pues ni tanto ni tampoco. El Señor lo que usa para que de esta forma, en cierto momento, tengas que pedir al Señor que te ayude cuando tengas ciertos temores, pero tampoco quiere el Señor que todas las cosas te den miedo. ¿Por qué? Porque tu fundamento, tu confianza debe estar basada en el Señor. Y decíamos que Satanás, que es padre de mentira, es un ladrón. Así lo dice la palabra. Y no ha venido sino para hurtar, para robar, para matar y destruir. Es la función que quiere hacer el diablo. Quiere desordenar tus ideas de tal forma que te veas como un pobre mendigo. Tú pudiendo comer mesa de príncipe porque eres hijo de un rey, te hace que tengas el corazón como mendigo y que desees saciarte con las algarrobas que tenían los cerdos. Eso es como destroza una vida cuando cae en manos de Satanás. Él es ladrón y no necesita muchas cosas para apropiarse de tu vida y desordenarla. Sabéis que Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiere decirse que el Señor es tan Señor que toca a la puerta de tu corazón y llama. Y dice la Biblia, si alguno me abre, entro y ceno con él. Y si no, pues se queda fuera. Fijaros, hermanos, qué ironía. El Dios que es capaz de sustentar el universo con el poder de su palabra, que cuenta las estrellas y a cada una la llama por su nombre, que amenaza al mar y lo hace secar, que a su paso los montes tiemblan, los collados se derriten, sin embargo es capaz y es tan Señor de ir a tu vida, tocar la puerta de tu corazón y decirte, ¿me dejas ayudarte? ¿Me dejas ayudarte con tu ansiedad? ¿Me dejas ayudarte con tu temor? Satanás no es así, Dios sí. Dios cuando viene a tu vida viene para reinar. De hecho, la oración modelo, si la recordáis, cuando los apóstoles dijeron, Señor, enséñanos a orar, ¿cuál fue la oración modelo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y cuando el reino de Dios viene, es que viene el rey, por eso es el reino. Y si Dios viene a tu corazón, viene para reinar. Dios no quiere una área de tu vida que le tengas en la habitación de invitados y de vez en cuando ante la duda, ante la mala circunstancia le saques. Tengo al Señor en mi corazón. ¿Pero qué? ¿Solamente en un área en la que tienes temor? Cuando lo necesitas, Dios es rey. O reina en la totalidad de tu corazón o jamás Dios puede reinar. Satanás no. Satanás entra sigilosamente como serpiente antigua para inyectar su veneno. Y no necesita mucho, necesita una abertura porque entra por la puerta de atrás. Él no entra por la puerta principal, él es ladrón. Por lo tanto, necesita un odio, un rencor, una ira, una contienda, una herida que no cierra, una falta de perdón. Y cuando te das cuenta, está en el comedor, se ha sentado en el sillón, ha cogido el mando y está prendiendo la televisión. Tú le ves y le dices, pero si yo no le he dejado entrar. Bastó una rendija abierta para que entrara a intentar gobernar tu casa. Que Dios lo reprenda. Amén. Que Dios lo reprenda. Él es padre de mentira y va a intentar disfrazar la mentira como si fuera una verdad para que sea creíble. Claro, si a ti te vienen con una mentira, pues tú no vas a creerla. ¿Quién quiere vivir en una mentira? En algo ficticio, en algo que te va a ganar. Nadie. ¿Qué hace Satanás? Intenta disfrazar la mentira y adornarla como si fuera una verdad. De hecho, la mentira necesita la complicidad de muchos virtuosos alrededor para ser creíble. Sin embargo, el Señor, que era la verdad, no necesitaba mucha gente alrededor para ser creíble. Sin embargo, Satanás sí, se busca sus aliados. Y estos aliados, lo estamos